de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y no puede ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, como hemos visto hasta el día de hoy en el Evangelio de Lucas, hemos visto cómo el Señor Jesús realizó innumerables milagros a lo largo de su ministerio terrenal. Vimos también que esas noticias se habían expandido por todo el territorio de Galilea, por todo el territorio que el Señor estaba predicando. Y recordemos que en nuestro avance en las páginas del libro de Lucas, dejamos hace 15 días a los discípulos en una comisión que el Señor les había dado, en un encargo que el Señor mismo había hecho. Y estuvimos viendo los versículos que conectan justamente a este pasaje que acabamos de leer, y veíamos un mensaje que habíamos titulado 12 hombres comunes y corrientes. Y hago este énfasis, hermanos, porque habíamos concluido que son esos hombres comunes y corrientes los que Dios usa para su gloria. Entonces Jesús los reúne y los manda principalmente a predicar. Ese era el objetivo principal de los discípulos: predicar el reino de los cielos. Y también les embiste autoridad para que ellos pudieran sanar, para que pudieran echar fuera demonios. Y les da instrucciones muy específicas. Les dice cómo deberían, qué deberían traer, qué no deberían traer. Les dice cómo deberían comportarse cuando no los recibieran en un lugar. Así que el Señor hace todo esto para poder empezar con ese ministerio que iba a dejar a sus discípulos. Ahora, algo particular del texto de este milagro es que este texto que nosotros acabamos de leer es el único que está en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas se pusieron de acuerdo para relatarnos este milagro que vamos a ver en esta mañana. Definitivamente cada uno con su propia perspectiva, pero es el milagro, y eso nos da a entender de la importancia que tenía esto para que nosotros podamos entender también. Así que dicho esto, hermanos, me gustaría dividir el pasaje en 3 puntos importantes. El primero es una lección para los discípulos. El segundo es la misericordia ante la necesidad. Y el tercero es la abundante provisión de Dios. Ahora, hermanos, sé que para nosotros han pasado simplemente 3 versículos desde la última vez que vimos a los discípulos nombrarse en el libro de Lucas, pero realmente, hermanos, el libro no nos da un tiempo exacto de cuánto haya pasado con los discípulos predicando. No sabemos cuánto tiempo haya pasado. Pueden haber sido semanas, pueden haber sido meses. Y aunque, hermanos, la región de Galilea en ese tiempo no era muy extensa, eran alrededor de unos 120 kilómetros, que para nuestro tiempo no es muy grande. Recordemos que en ese tiempo no había los medios suficientes como para poder transportarse. Así que los discípulos tuvieron que caminar aldea por aldea. Y alguien escribió y decía que alrededor de 55 a 60 aldeas había en esta región. Así que eso es lo que tuvieron que hacer los discípulos. Caminar y predicar el evangelio. Y seguramente en cada aldea que los discípulos entraban había una persona enferma, habían endemoniados, muy posiblemente habían personas necesitadas, pero la mayor necesidad, y esto lo vamos a ver más adelante, la mayor necesidad
era la necesidad de la predicación del Evangelio. Esas buenas noticias con las que el Señor había venido a esta tierra. Así que, hermanos, no sabemos el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, cuánta distancia han caminado. Lo cierto es que cuando nosotros leemos este reporte de la actividad que habían tenido los discípulos, vemos que ellos llegan cansados seguramente. Yo me pongo en la misma posición de ellos y yo creo que después de haber andado por semanas, muy posiblemente andado kilómetros y kilómetros, y ni siquiera en caminos como los que tenemos el día de hoy, con peligros tal vez, seguramente yo llegaría cansado. Yo me ponía a pensar cómo habrán llegado ellos. Pero, hermanos, no solo eso, no solo ellos estaban cansados, sino el mismo Señor Jesús sabía el sacrificio que era predicar el Evangelio. Y como les decía, desde el principio de su ministerio, el Señor Jesús estuvo predicando el Evangelio. Y en diferentes pasajes vemos cómo el Señor Jesús mismo dice que tenía hambre, que se sentía cansado, que tenía sed. Y, hermanos, como dice el libro de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Él estuvo como un ser humano, 100% Dios y 100% hombre. Y estuvo predicando el Evangelio y sintió cansancio y sintió hambre. Así que, hermanos, Él comprendía perfectamente que la labor que había encomendado a los discípulos era una labor difícil. Ahora, hermanos, los discípulos mismos estaban sin tiempo, y esto lo sabemos por el relato de Marcos en el Evangelio. En un versículo paralelo dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Ese era el propósito del Señor Jesús, un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles en este tiempo era muy demandante. La fama, los milagros se habían extendido por todo lugar y era imposible prácticamente, por lo que vemos, que esto pasara desapercibido. Hermanos, había una necesidad en el pueblo de Israel, había una necesidad de que se predicara el verdadero evangelio. Había gente religiosa en ese tiempo, pero que estaba ocupada en otras cosas totalmente diferentes a las que deberían ocuparse. Pero vemos que cuando Jesús llega y comienza a predicar el evangelio y llama a sus apóstoles, la gente reacciona. Muy posiblemente no todos reaccionaron de buena manera, pero vemos que la gente los seguía donde iban. Ahora, Jesús, el gran sumo sacerdote, como les decía, consciente de las debilidades humanas de sus discípulos y sensible a cada una de las necesidades, prepara un tiempo de descanso para ellos. Pero, hermanos, recordemos que ellos estaban en un tiempo de preparación. Los que han estudiado ciertas carreras como enfermería, por ejemplo, saben que hay un tiempo de práctica para salir y realmente ejercer. Aquí por lo menos se hace un tiempo de práctica. Se hace 3 prácticas en las que uno va practicando y viendo qué es lo que se va a hacer el momento que la persona sea titulada y se le diga: aquí tienes el cartón, ahora ve a trabajar. Y recordemos que los discípulos, y eso lo habíamos hablado, ellos estaban aprendiendo del maestro, porque el maestro no iba a estar con ellos, o por lo menos no físicamente, por mucho tiempo. Así que ellos necesitaban aprender cuál era el propósito de su ministerio. Ellos estaban siendo capacitados para ejercer una labor que iba a requerir todo su compromiso, todo su tiempo y todo su esfuerzo. Ahora, y no solo eso, hermanos. Como nosotros sabemos ya por la historia, sabemos que ese compromiso que hicieron los discípulos en ese tiempo fue un compromiso de entregar incluso sus propias vidas. En estos momentos no lo entendían. En estos momentos no sabían todavía cuál era el propósito. Y muy posiblemente ellos estaban llegando cansados, triunfantes sí, porque habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, pero cansados. Así que, hermanos,
Y digo esto porque va a ocurrir algo interesante. Jesús va a poner a prueba a estos discípulos en medio de una situación inesperada. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora el texto nos dice que se apartaron a la región de Betsaida y aún no se sabe con seguridad la ubicación exacta, pero su nombre significa casa del pescado, lo que indica que esta era una de muchas de las aldeas que ellos posiblemente hayan visitado, aldeas de pescadores alrededor del lago, y por lo menos se cree que 3 o 4 de los discípulos eran de este lugar, incluido Felipe, y esto es importante, hermanos. Versículo 11 dice: cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hermanos, la partida del Señor con los apóstoles hacia Betsaida no pasó desapercibida. Cuando la gente lo supo, los siguió literalmente. Ahora, hermanos, esto rompe con todos los planes que tenían, por lo menos los discípulos. Recordemos que para el Señor esto no era nada, no era obra de la casualidad. El Señor tenía el control de todo y Él quería dar una lección a sus discípulos. Hermanos, muy posiblemente los discípulos estaban tan contentos y dijeron: por fin vamos a tener un descanso, por fin vamos a ocuparnos para el tiempo para nosotros mismos. Y hermanos, el texto paralelo en Marcos nos relata lo siguiente, dice: muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Hermanos, Lucas nos dice que los siguieron, pero Marcos lo pone peor aún. Dice que ellos ya estaban esperando en el lugar donde ellos iban a ir. Hermanos, y a veces uno piensa: yo saldría huyendo en la posición de los discípulos. ¿Por qué? Cansado después de tanta labor, cansado después de tanto trabajo. No era posible que todavía la gente nos siguiera y es más, nos esperara. Ahora, lo lógico, si nosotros pensáramos de esta manera, lo lógico sería decirle: Señor, despacha a esta gente, estamos cansados, hasta aquí llegamos, ya las fuerzas no nos dan. Eso sería lo lógico. O si no, decir: Señor, tomemos una barca como lo hemos hecho en algún momento y vámonos lejos. Esta gente puede seguir esperando. Pero hermanos, vemos a Jesús siendo Jesús. Vemos a Jesús que no hace eso, que no obra como tú o como yo hubiésemos obrado, o como alguno de los discípulos hubiese hecho. En esto vemos a Jesús con esa preocupación compasiva que desde el principio de su ministerio tuvo. Recordemos que Él se presentó leyendo el libro de Isaías y dice: porque el Señor me ha ungido. Y comienza a decir para qué Él había venido. Para dar vista a los ciegos, no solo físicos, sino espirituales. Había venido a dar las buenas noticias de salvación. Y hermanos, Marcos describe a estas personas como ovejas sin pastor. El Señor tuvo compasión cuando miró a estas personas. Y aunque el Señor había preparado un tiempo de descanso para sus discípulos, aún tenía que enseñarles una lección. Hermanos, Él no hizo lo que probablemente tú o yo haríamos, o cualquiera de nosotros. No los rechazó, por el contrario, Él los recibió y dice que les hablaba del reino de los cielos, les hablaba de esas buenas noticias que Él había venido a traer. Y este era el tema constante. Y recordemos, hermanos, hemos sido muy enfáticos. El Señor Jesús no vino precisamente a hacer milagros, lo hizo por compasión a la gente. Él principal y prioritariamente vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a decir: yo soy esa buena nueva para el mundo. Yo he venido a salvar al mundo. El reino de Dios se ha acercado. Así que incluso en ese tiempo reservado para un descanso, en ese tiempo en el que los apóstoles, los discípulos iban a descansar,
el Señor convierte esta en una oportunidad para poder presentar el Evangelio, para poder hablar del reino de Dios. Y Él lo expresa, lo hemos visto en Lucas 4:43. Él dice, ¿cuál es el propósito? Para esto he venido, para presentar el reino de los cielos. La predicación del Evangelio era esencial. Y hace un tiempo decíamos, hermano, Dios te puede sanar, pero si tú no vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, te vas a ir sano al infierno. La mayor necesidad de sanidad es la necesidad de sanidad del alma, del perdón de nuestros pecados. Hermanos, Él tuvo compasión tanto de sus almas como de sus cuerpos. Muchos seguramente allí solo estaban esperando milagros, no sabemos, no podemos ver, aunque el Señor sí sabía las intenciones de las personas. Muchos muy posiblemente estaban esperando un milagro, una sanidad. Muchos muy posiblemente estaban simplemente de curiosos para ver si lo que habían escuchado era cierto. Pero seguramente muchos también estaban deseosos de escuchar las buenas noticias de salvación, de que el Mesías había llegado y ellos tenían esperanza. Hermanos, la compasión de Cristo se había mostrado desde el inicio de su ministerio. Él había sanado a muchos enfermos, teniendo compasión del sufrimiento humano. Mateo 14:14, en el texto paralelo, usa una forma del verbo en griego que se refiere a sentimientos internos. Y eso quiere decir que realmente el Señor se condolía del dolor humano, de la enfermedad que Él veía. No era simplemente, bueno, lo sano y ya, porque soy Dios, sino en su propio corazón Él sentía el dolor. Y es por eso que yo les decía, yo les nombraba un versículo que estaba en Hebreos, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, Él describe la clemencia de Jesús, este sentimiento, el sufrimiento humano en el propio corazón del Señor Jesús. El versículo continúa él. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Hermanos, qué preciosa respuesta. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Hermanos, sé que no podemos poner tono a las palabras, porque muchas veces lo hacemos. Cuando nos mandan un chat, un mensaje, a veces le ponemos el tono y la entonación hasta el sentimiento con el que nos han escrito, pero muy posiblemente nos equivocamos. Pero hermanos, en estas palabras, seguramente los discípulos no estaban muy contentos. Seguramente los discípulos no estaban muy contentos porque veían al Señor que seguía predicando, seguía sanando a los enfermos, y ellos tal vez así esperando ¿cuándo nuestro tiempo de relax? ¿Cuándo nuestro descanso? Señor, no los merecemos. Pero el Señor no se queda ahí, no les dice, hijos, no se preocupen, espérense un ratito más, despacho a la gente y nos vamos al descanso. Despáchalos. Señor, que se vayan. Es mucha gente. El Señor les dice, denles ustedes de comer. Hermanos, ahora eso no simplemente quedó ahí. Después de ese detallado informe, hermanos, vemos cómo los discípulos habían perdido el enfoque. Habían perdido lo que realmente habían hecho. Habían dado el informe y pasó ahí y quedó ahí. Y hermanos, cuando dice estamos en el desierto, no se refería literalmente a un desierto, sino que había, Marcos nos dice que había abundante hierba, sino que era un lugar despoblado. La noche se acercaba y no había ningún lugar donde la multitud pudiera comer o descansar. La preocupación de los apóstoles de alguna manera era genuina.
Era algo que tú y yo podíamos haber visto. Pero hermanos, esto de una u otra manera exhibe la falta de fe de los discípulos. Se habían desconectado de todos los milagros anteriores que el Señor había hecho. Se habían olvidado de todo lo que el Señor había hecho anteriormente. Pudieron haber recordado tal vez en la historia de Israel cómo Dios había provisto al pueblo de Israel de comida en tiempos de escasez. Si nosotros pensamos en el maná, o cómo el Señor dio codornices, o cuando ellos tenían sed. Hermanos, muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Y como yo les decía, el Señor quería enseñarles algo más. Y el Señor quería enseñarles no solo a ellos, sino a nosotros. Que cuando nosotros bajamos la mirada de la cruz de Cristo, bajamos la mirada de Cristo, hermanos, nos desenfocamos de lo que realmente es importante. Hermanos, las pruebas son para nosotros tanto un requisito. ¿Por qué? Porque dice Santiago que esas pruebas van a producir en nosotros paciencia. Paciencia para lo que vaya a venir. Pero también es un privilegio. Es un privilegio y puede sonar un poco extraño que yo diga que es un privilegio, pero verdaderamente, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en pruebas son en los momentos en los que más nos acercamos a Dios. Son los momentos en los que más dependemos de Dios. Cuando vemos nuestra imposibilidad de salir adelante por nuestros propios medios. Y es cuando nos acercamos al Señor. Es cuando podemos depender plenamente de Él y decir, Señor, no sé qué hacer. Me siento tan desvalido. Tengo 5,000 personas aquí y no sé qué hacer. Tengo 5,000 problemas aquí y no sé qué hacer. Hermanos, muchas veces preguntamos y podemos preguntarnos si es muchas veces hasta lógico. Si Dios es soberano, es amoroso, es misericordioso, ¿por qué permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué permite que estas cosas me sucedan a mí, que he sido fiel, que he predicado el evangelio siempre, que he hecho las cosas como debería? ¿Por qué? El problema, hermanos, es que en los planes de Dios, en la perspectiva de Dios, las cosas no son igual. No las ve como nosotros las vemos, no piensa como nosotros pensamos. Y casi siempre nuestros planes van en contra de los planes de Dios. Hermanos, la sanidad, la prosperidad, el descanso, ya lo tenemos, es parte de nosotros y de nuestra vida futura en Cristo, pero por lo general no de la manera que nos imaginamos. Dios nunca ha prometido una vida llena de victoria, nunca ha prometido una vida llena de salud. Dios nunca ha prometido una vida libre de problemas. Dios nos promete que Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa es la promesa y en esa es la que debemos descansar. Hermanos, podemos sentirnos cansados, agobiados. En este país es muy típico escuchar que hay personas que sufren de depresión. Hermanos, el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa es la invitación. Y eso, de hecho, me hace pensar que las aflicciones, que el dolor, que el sufrimiento, que la enfermedad son parte de mi vida, por lo menos de este lado de la eternidad. Un día estaremos allá en la presencia del Señor, donde no habrá más lloro, donde no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Pero mientras tanto, Dios promete lo mejor, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hermanos, a lo largo de las Escrituras vemos hombres como José, cuando se muere Raquel, por ejemplo, vemos la enfermedad mortal del hijo de David, vemos los problemas que el Señor Jesús enfrentó, vemos a Pablo orando por un aguijón en su carne,
Vemos a Timoteo enfermo. Pero hermanos, lo que no vemos en la palabra del Señor es a estos hombres y a muchos más en la palabra del Señor sirviendo a Dios con desgano. Sirviendo a Dios como si, ni modo, tengo que hacer porque tengo que hacer esto. En nuestro pasaje, Dios quería probar a sus discípulos. Esta era la prueba. Así que les pone 5,000 hombres, dice nuestro texto. Pero los expertos piensan que son entre 15,000 a 20,000 personas. Si nosotros contamos simplemente hombres, eran 5,000 aproximadamente. Pero contemos a la esposa, y generalmente en el pueblo de Israel era popular tener muchos hijos. Era una bendición de parte de Dios tener muchos hijos. Simplemente que hayan tenido 2 hijos por familia. 5,000 hombres, esposa y 2 hijos, son 20,000 personas. Ahora, hermanos, tal vez los discípulos estaban realmente preocupados por toda la gente, no lo sabemos. O tal vez vieron una oportunidad para dejarlos tranquilos, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el Señor iba a aprovechar esta dificultad para darles otra lección. Estaba a punto de caer la noche, estaban en medio del desierto, de la nada, y era lógico que estuviera la gente hambrienta. Me imagino que estuvieron escuchando la predicación, estuvieron allí con el Señor durante toda la tarde. Y la idea de los apóstoles era bastante buena en todo caso, excepto por una cosa: ellos estaban perdiendo de vista que el Señor Jesucristo siempre estuvo en control. Hermanos, nosotros podemos ver las circunstancias, y cuando nosotros, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando nosotros leemos versículos como: porque a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, es súper lindo aconsejar al hermano, a la hermana, y decir: hermano, tranquilo, dale, estás en problemas. La Biblia dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y la pregunta siempre es: ¿qué pasa cuando el del problema soy yo? ¿Será que yo mismo puedo ser alentado con esas palabras? O a veces estoy totalmente desenfocado, pensando de que Dios por alguna razón me ha olvidado y ha perdido el control de mi vida. Hermanos, hablábamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano aún en los tiempos de angustia, aún en los tiempos de necesidad, aún en los tiempos de dolor y dificultad. Dios sigue siendo soberano. Pero hermanos, en ese momento los apóstoles estaban tan enfocados en el problema que eran incapaces de ver la solución que tenían frente a sus ojos. Y mis amados hermanos, eso es lo que pasa cuando comenzamos a andar por vista y no por fe. Y eso es lo que el Señor va a mostrarles. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. No puedo imaginarme la cara de asombro de los discípulos, pero sí, me puedo imaginar la cara mía preguntando: pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos? Y Marcos y Juan nos dan ciertos detalles que nos ayudan a comprender mejor esto. Marcos dice que los discípulos preguntaron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor, ¿te estás refiriendo a eso? 200 denarios. Al parecer había alguien bueno para las matemáticas, había sacado cálculos, había visto 5,000, no, 20,000, por tanto 200 denarios. Eso es lo que necesitamos para darles. Y el pasaje paralelo de Juan añade algo más. Dice: dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, hermanos, yo les decía al principio, hablé de Felipe. Muy posiblemente Felipe era de esta región. Así que Felipe muy posiblemente conocía los negocios del lugar,
conocía cómo podían conseguir pan, conocía a algunos vecinos, algunos amigos. Y esto es especulación mía, pero muy posiblemente pasa eso, y es por eso que el Señor Jesús le pregunta precisamente a él. Y él dice: Señor, no bastaría ni con 200 denarios. Y 200 denarios, hermanos, para que nosotros nos ubiquemos, eran aproximadamente 8 meses de sueldo si trabajaban los 12 discípulos. 8 meses de sueldo. Así que, hermanos, era cualquier cantidad de plata. Y yo me ponía a pensar, nosotros estamos organizando un campamento para dentro de unos 15 días más o menos. Y hermanos, estamos ahogándonos porque no podemos organizarnos para la comida y esto y el otro. ¿Cómo será con 20,000 personas? Hermanos, ni con 2,200 coronas. Pero hermanos, Felipe les responde: Señor, ¿qué estás diciendo? Yo conozco, no alcanzaría los recursos. Pero mis hermanos, la matemática de Dios nunca es la misma matemática que nosotros. Felipe puede haber sido bueno en las matemáticas, pero no sabía esto, o por lo menos no recordaba esto. Por lo menos no recordaba esto. Jesús conocía la necesidad exacta de la multitud, pero también conocía la necesidad de los apóstoles, de los discípulos, porque no solo era la lección, no solo era un milagro para que la multitud pudiera comer, sino para que sus discípulos pudieran entender quién era ese maestro, quién era realmente su maestro. Versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. ¿Saben lo lindo de esto, hermanos? Es que llegaron a este punto y ya ellos no preguntaron nada. No sé si ya bajaron las manos y dijeron: no sabemos cómo vaya a ser el Señor. Bajaron las manos y no preguntaron nada y se limitaron a hacer lo que el Señor les había mandado que hicieran. Y no sé ustedes, mis hermanos, pero yo me pregunto, ¿cómo fue eso? En el pasado Dios había alimentado, como les decía hace rato, había alimentado a su pueblo con maná. El maná dice que llovía, caía el maná y todas las mañanas el pueblo recogía el maná. Pero ellos podían ver que venía del cielo. Después las codornices, lo propio. Las codornices venían volando y por la soberanía del Señor caían, las podían agarrar. El agua de la peña, sabían que había salido, era un milagro de parte del Señor. Pero ¿y cómo el Señor estaba multiplicando delante de los ojos de la multitud estos 5 panes y 2 pescados? Esta es una de las preguntas que yo estoy reservando para cuando esté en la presencia del Señor. Señor, ¿cómo hiciste eso? Porque siempre me pregunté cómo lo hizo. Quisiera saber cómo lo hizo. Hermanos, ¿y cómo hizo el milagro? No es importante. Lo importante es que Él lo hizo. Lo importante es que Él conocía exactamente la necesidad y sabía cómo hacer. Y como vimos en el texto paralelo, que Él decía esto para probarles, porque Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Hermanos, y la razón del por qué Él es el proveedor de todas las cosas es porque nada depende de nosotros. Hermanos, nosotros podemos usar todos los medios posibles, pero si el Señor, ¿cómo dice el versículo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, por eso oramos cuando nosotros vamos a tomar los alimentos, pero no simplemente para que ninguna cosa mortífera o dañina venga a nuestro cuerpo. Lo hacemos porque dependemos plenamente de Él. No dependemos del salario, no dependemos de una renta,
no dependemos de alguna inversión que hayamos hecho. Hermanos, tú y yo dependemos de Dios. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos provee para todo lo que nosotros necesitamos. Esos panes y esos peces jamás iban a ser suficientes a menos que Dios interviniera en la ecuación. A menos que Dios interviniera multiplicando esos panes y esos pescados. Y el Señor comienza a partir los panes y los peces, y para el asombro de los discípulos, primeramente, y de toda la multitud después, hay demasiada comida para comer. De tal manera dice que todos comieron y se saciaron. La primera cosa que los discípulos quisieron era un descanso. Pero hermanos, el Señor no solo quería darles un descanso, sino quería enseñarles a depender plenamente de Él. A depender plenamente de Él. Y hermanos, damos gracias al Señor porque nosotros hoy podemos decir, gracias Señor, gracias porque dependemos plenamente de ti. Perdón. Los discípulos tenían que entender que el verdadero descanso, no solo del cuerpo y del alma, no se encuentra en una vida libre de problemas, no se encuentra en una vida con mucha estabilidad económica, sino el verdadero descanso se encuentra en Cristo. Venid a mí otra vez, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el que da el descanso al alma. No son las circunstancias las que producen cansancio. No son los problemas los que producen cansancio. Es perder la vista. Y esto va para nosotros, hermanos. Perder la vista de Cristo. Muchas veces nos sentimos agobiados. Aún sabiendo que la Biblia nos dice, no os afanéis. No os afanéis. La Biblia habla del afán y la ansiedad. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos estas promesas, hermanos, pero muchas veces nuestra enfermedad, muchas veces nuestra dificultad, muchas veces nuestro sufrimiento se antepone a las promesas de Dios. Aquellas cosas que nosotros hemos visto constantemente. Los discípulos habían visto el principio del ministerio. Hermanos, nosotros tenemos toda la palabra, todo el consejo de Dios. Pero no solo eso, como palabras simplemente escritas en un papel, sino nosotros tenemos la constancia y la vigencia de que Dios nos provee y nos alienta constantemente. Y que la misericordia de Dios es nueva cada día. Cada mañana dice que son nuevas las misericordias de Dios. Dios es generoso al proveer lo que tú y yo realmente necesitamos. Pero otra cosa que vemos en este pasaje, no simplemente es el hecho de que todo esto se trata de mí, porque los discípulos veían, hermanos, su propia necesidad, su propio cansancio, su propia fatiga, la molestia que muchas veces ha podido producir el poder seguir haciendo la obra que ya habían supuestamente concluido. Sino también se trata de los demás. No simplemente los demás, a las personas que nosotros encontramos o aquellos necesitados son piedras en el camino que necesitamos retirar porque estamos demasiado agobiados, demasiado cansados. Jesús no dijo, vean a la multitud, pero me siguen a mí, así que ustedes háganse un lado. Nosotros necesitamos tener los ojos compasivos de nuestro Señor y recordar que una vez nosotros estuvimos en la más grande necesidad y que por la misericordia y la gracia del Señor hoy estamos en este lugar. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Gracias al Señor estamos en este lugar.
E individualmente y como iglesia debemos pensar no simplemente en nosotros y en nuestro bienestar, sino en todos aquellos que están necesitando, no solo aquí dentro de la iglesia. La palabra del Señor nos insta constantemente: amaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Pero también nuestra vida está afuera y hay gente que está necesitada de escuchar el evangelio, gente necesitada que está esperando que el evangelio sea predicado. Hermanos, nosotros tenemos una labor, al igual que los discípulos, e independientemente al trabajo que tengamos, al cansancio que sintamos, nosotros individualmente como iglesia tenemos una labor. Hermanos, nosotros no estamos acá para perder el tiempo. Todos los domingos estamos siendo adiestrados y confrontados con la palabra, a vivir vidas santas, a vivir vidas enfocadas en Cristo, a que cada cosa que nosotros vayamos a hacer esté de la mano del Señor, esté bajo la voluntad del Señor. Y principalmente a predicar el evangelio, a mostrar la gracia de Dios a un mundo que se está perdiendo, un mundo en tinieblas. Son las oportunidades que tenemos de mostrar la gracia que Dios un día decidió poner al alcance de cada uno de nosotros. Hermanos, debemos recordar que es Dios quien nos conoce mejor que nosotros mismos. Él es quien realmente sabe nuestras necesidades. No soy yo y no eres tú. Pero definitivamente Él ha prometido usarnos como esos vasos indignos, como esos recipientes indignos de su gloria, para poder llevar el evangelio, para poder continuar esa labor que habían comenzado estos 12 discípulos. Versículo 17, y comiendo todos se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, Jesús es el único que puede realmente satisfacer el alma hambrienta. Solo Jesús, y a través de Él y su obra redentora, podemos realmente estar saciados. El hambre se nos va a pasar, pero un día volvemos a tener hambre. Pero si nosotros realmente buscamos a Cristo, realmente entendemos el mensaje de la cruz, el Señor dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la buena noticia del evangelio. El que venga a mí jamás volverá a tener hambre. Fue precisamente la llegada de Cristo a esta tierra lo que dio la posibilidad de que hoy nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Él sació nuestra alma hambrienta por medio de su cuerpo, por medio de su muerte y por medio de la obra de redención allá en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesús mismo lo expresa de esta manera en el libro de Juan. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la única manera, a través de la fe y el arrepentimiento genuino, la manera en la que nosotros podemos ser saciados. No hay otra manera. Hermanos, el peor pecado del mundo no es el homicidio, no es el robo, no es la prostitución, ni nada que te venga a la mente. El peor pecado del mundo es rechazar la obra de Cristo. Es rechazar lo que Dios ha hecho. Y hermanos, alguien decía sabiamente: no todo el que entra a un garaje es un vehículo, y no todo el que entra a una iglesia es un cristiano. Así que, hermanos,
esto nos confronta con nosotros mismos para saber dónde estamos parados y cómo estamos delante del Señor. En Él tenemos ese gran regalo de la salvación. Simplemente ven y arrepiéntete. Ese es el mensaje. Hermanos, pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú provees para nuestras necesidades, Señor. Tú sabes perfectamente lo que nosotros necesitamos, Señor, y te agradecemos, bendito Dios. Permítenos, Señor, estar en tu presencia. Que como David decía, Señor, que estemos en la casa tuya todos los días de nuestra vida. Que estemos en tu presencia, Señor, constantemente. Que no bajemos los ojos, Padre Santo, de tu cruz. Te agradecemos, Señor, porque por tu misericordia estamos en este lugar. Por tu misericordia hoy podemos decir que somos hijos tuyos y gozamos de todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Hoy es el día, hoy es el tiempo, Señor. No somos dueños del mañana. Y si hoy no venimos a ti en fe y arrepentimiento, Señor, mañana podría ser tarde. Te agradecemos por la bendición de tu palabra, Señor, y porque nos muestras, Señor, en tu palabra cómo debemos comportarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.